pronto nos veremos. Juan Guaidó envía mensaje solidario al pueblo zuliano en medio de las penurias causadas por los apagones en todo el país. Habrá que reconocerle a los zulianos que ya llevaban camino avanzado en lo que respecta a vivir la tragedia de la falta de electricidad, y aún así no rendirse en la búsqueda de un futuro mejor. Es por ello que el presidente encargado de Venezuela ha grabado un mensaje de solidaridad con el encargo directo de que sea difundido, y este llegue hasta el noble y aguerrido pueblo zuliano. Guaidó hizo mención de haber vivido en aquellas tierras hace 20 años cuando, tras el deslave ocurrido en el estado Vargas, tuvo la oportunidad de conocer de cerca, y convivir con ese gentilicio que abre su corazón a quien llega como una puerta de casa familiar, de par en par. Es por ello que hoy, en medio de la tragedia que ha cobijado a todo el país merced del desplome del servicio eléctrico después de 20 años de corrupción e ineptitud, Guaidó reconoce esa resiliencia, esa capacidad de los zulianos por seguir en esa batalla que les lleva a sobrevivir en condiciones tan adversas. Es por ello también que el presidente encargado dice querer contar con ese gran pueblo zuliano cuando, en medio de la gesta libertaria, se avanza con paso firme hacia una salida que libere a Venezuela toda de la dictadura que ha sumido al país en la oscurana. La patria es una y todos los venezolanos deben atender ese llamado a defenderla y recuperarla, pero es el pueblo zuliano uno de los primeros que siempre se ha levantado en su defensa. Juan Guaidó anunció entrega de ayuda humanitaria a la Fundación Mavid. La Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, sigue picando al frente del régimen usurpador. Tras su regreso al país, a pesar de tener una orden de prohibición de salida y más recientemente, una inhabilitación, sigue demostrando que Maduro pierde cada día más poder. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria de la Asamblea Nacional hizo entrega en el estado Carabobo a la Fundación Manos Amigas por la Vida, Mavid, de un cargamento de insumos alimenticios dirigida a niños. La diputada del Parlamento, Manuela Bolívar, destacó que la donación consta de 30 cajas de fórmulas lácteas infantiles. Agradeció el trabajo y la disposición de las ONG a nivel nacional, en colaboración con la ANI. Juan Guaidó. Gracias al llamado de organizaciones como Mavid, a la AN, aquí estamos entregando y asumiendo el compromiso con todos de que la ayuda humanitaria es posible, en la medida de que nos mantengamos de la mano con las ONG, el Parlamento, el presidente interino, para que esto sea posible, indicó. Cabe destacar que la Fundación Mavid, con su sede en la entidad carabobeña, es responsable de velar por el bienestar de las personas que padezcan VIH/SIDA. También se encarga de defender los DD.HH de los pacientes con esta enfermedad. Vecchio, el régimen ha agotado su capacidad de engañar y mentir. La experiencia de haber acatado la propuesta de ir a un diálogo con el gobierno debería haber dejado a los líderes opositores más que curados respecto a la posibilidad de volver a caer en la misma trampa aplicada por el régimen con anterioridad como táctica dilatoria para ganar tiempo mientras esperan que baje la efervescencia, y de esa manera seguir en el poder por tiempo indefinido. Por las muestras que ha dado Maduro, nada ha cambiado y nada cambiará con el régimen en el poder. Quienes se mantienen gobernando de facto, son capaces de mentir una y mil veces con tal de no entregarlo. Por las muestras más recientes, tampoco pueden encargarle la represión a las FARC, y han activado para ello a los grupos paramilitares denominados colectivos quienes, impunidad mediante, son capaces de dispararle a civiles desarmados a sabiendas que no serán sancionados en modo alguno. Es por ello que líderes libertarios como Carlos Vecchio consideran que la única iniciativa que podría interesarles como propuesta seria es la salida de Maduro, y su corte de los milagros de un poder que mantienen secuestrado y en plena usurpación. Ya tanto Maduro como Arreaza han agotado su capacidad de engañar y mentir. No son seres con los que se pueda dialogar porque los diálogos, según interpretación de la tiranía, es que se cumpla lo que ordenan al costa de lo que sea. Vecchio ha asegurado por ello que cualquier propuesta por parte del régimen carece de cualquier validez o credibilidad. Su diálogo es encarcelar a Marrero, asesinar venezolanos con colectivos y querer encarcelar a presidente encargado Juan Guaidó.
Por su parte, Arreaza indicó que el mecanismo de Montevideo, Uruguay, México, CARICOM y Bolivia, es la iniciativa más sincera y rigurosa que se ha planteado. En ese sentido, explicó que Nicolás Maduro llamó ayer a su activación. El diálogo y la política siempre son la vía. La guerra y la violencia no tienen cabida en Venezuela, sentenció. Sin embargo, no toma en cuenta como violencia las represiones que han costado cientos de vidas en Venezuela, y que han sido provocadas por la casta de la cual él mismo es un fiel exponente. Carlos Vecchio Arreaza: la única iniciativa sincera es la salida de Maduro del poder. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, indicó a través de su cuenta en Twitter que la única iniciativa sincera será la salida de Nicolás Maduro del poder. Hablan de diálogo de la boca para afuera. Además, advirtió que Maduro quiere encarcelar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. En referencia a las declaraciones de Jorge Arreaza sobre mecanismo de Montevideo. Nadie les cree. Su diálogo es encarcelar a Marrero, asesinar venezolanos con colectivos, indicó en Twitter. Josep Borrell pide a la Unión Europea acelerar su tarea diplomática ante urgencia en Venezuela. El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, instó este lunes a la Unión Europea, UE, a acelerar su trabajo diplomático en respaldo de una solución a la crisis de Venezuela, ante la urgencia existente en ese país. El Grupo Internacional de Contacto impulsado por la UE para favorecer nuevas elecciones presidenciales y la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela sigue su ritmo, a un ritmo en mi opinión demasiado lento, dado que Europa no tiene un sentimiento de urgencia y la urgencia existe, y cada vez es más urgente, indicó Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de Ministros Europeos. Ese grupo, en el que participa España junto a otros 7 países de la UE y 4 latinoamericanos, ya ha celebrado 2 reuniones ministeriales desde febrero, en Montevideo y Quito. Una tercera a principios de mayo en Costa Rica, mientras continúa manteniendo contactos entre todas las partes políticas enfrentadas en Venezuela. En la reunión de Ecuador se quedó en elaborar un documento, pero la próxima reunión en mi opinión está demasiado lejos, habría que ir más a prisa, comentó. Vamos a ver ahora de qué manera podemos acelerar nuestros trabajos al respecto. Borrell sí que reconoció que algo se está moviendo en cuanto a que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo un llamamiento ayer para que se active el mecanismo de Montevideo, en referencia a los intentos de mediación que planteaban México y Uruguay al margen del Grupo de Contacto Europeo. Preguntado por si la UE mantiene la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a autoridades venezolanas, el ministro español afirmó que, obviamente, las sanciones están sobre la mesa, y dependerá de cuál sea el comportamiento del régimen. Esas nuevas medidas restrictivas, según dijo, por supuesto que podrían estar vinculadas a la integridad del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, y quien es presidente encargado del país, y a quien las autoridades han retirado la inmunidad parlamentaria. La reunión de Ecuador fue bien, pero los plazos que se fija la Unión Europea, en mi opinión, son excesivamente lentos para la urgencia y la gravedad de la situación, señaló. Vamos a intentar ver de qué manera se puede avanzar, en eso estamos. Ante la posibilidad de prolongar el mandato del grupo de contacto, actualmente de 90 días y que concluye en aproximadamente un mes, Borrell se mantuvo abierto a esa opción aunque dijo que depende de las circunstancias. La situación en Venezuela y el trabajo del Grupo de Contacto Internacional son abordados hoy por los ministros de Exteriores comunitarios en su reunión en Luxemburgo. Venezuela, la fase más sangrienta. Las réplicas locales de la declaración de Elliot e Ibrans en Colombia, reprochando la equivocación de la población venezolana de solicitar la aplicación de la normativa constitucional establecida en el artículo 187. Numeral 11, porque a su juicio es prematura. Me recordaron la razón por la cual fundamenté mis estudios universitarios en las ciencias exactas. La ley de gravedad siempre funcionará de acuerdo con una ecuación universal, así como cualquiera de las leyes de la física.
En las ciencias exactas 2 más 2 son siempre 4 antes y después aunque tú no lo quieras. Y porque es una ley de una ciencia exacta, las cosas siempre ocurrirán de esa misma manera en cualquier lugar y momento del tiempo. Lo que pasó antes, siempre pasará después porque es una ley. No solo podemos predecir que caerá, sino también calcular la velocidad exacta con la cual impactará sobre la Tierra. Nadie pondría en duda que si usted tiene una piedra en las manos y la suelta, ésta caerá. Lamentablemente, eso no ocurre así cuando se trata de disciplinas como la política o cualquier otra donde el ser humano sea el protagonista. Por eso me asombra ver a analistas insignes de la oposición oficial argumentando acerca de lo que hará, o dejará de hacer el gobierno norteamericano en relación al problema venezolano, basados en la historia de lo que han hecho, y que eso se traducirá automáticamente en la verdad de lo que ellos harán en el futuro, como si eso se tratara de una ley de una ciencia exacta. Craso error. Todos los artículos y mensajes de opinión negando la posible intervención militar norteamericana en Venezuela dan por un hecho que no pasará, dando como cierto ahora un comportamiento futuro determinado de los Estados Unidos como lo es la no intervención militar, utilizando como soporte lo que ese país hizo o dejó de hacer en el pasado. Nada más alejado de la realidad y para muestra un botón, los Estados Unidos nunca pensaron un día antes del 11 de septiembre de 2001 que desatarían una persecución mundial en contra de Osama Bin Laden, e incluso una invasión en Afganistán en contra del terrorismo, de proporciones nunca antes vistas. De hecho, esto cambió el modelo de relaciones norteamericano con el resto del mundo hasta el día de hoy. ¿Y entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es la estupidez que insiste en que no podría haber una intervención militar extranjera en Venezuela? Se los diré, del tamaño de la estupidez de aquellos que, convencidos y convenciendo a los venezolanos de que no habrá intervención militar extranjera en Venezuela, nos inducen a obligarnos a negociar elecciones con un régimen de delincuentes, corruptos, asesinos y violadores de derechos humanos. Estamos planteando a los venezolanos una consulta popular, no para que se autorice el artículo 187, numeral 11 constitucional, que al fin y al cabo es una prerrogativa de la Asamblea Nacional, sino para que los venezolanos ordenen el cese de la usurpación y exijan, en ejercicio pleno y directo de su soberanía, a los países de la comunidad internacional el cumplimiento del principio de responsabilidad de proteger al que se comprometieron en la cumbre de la ONU del año 2005, y que se materialice así entonces la liberación de Venezuela por vía de la fuerza. El artículo 187, numeral 11 es consecuencia de esa decisión, ya que aún sin ser autorizado por la Asamblea Nacional, el pueblo le daría su visto bueno en ejercicio directo de su soberanía. Porque quien comete delitos de lesa humanidad en Venezuela es precisamente quien ejerce el poder. Si se llegara a realizar esa consulta, y por alguna razón el Consejo de Seguridad de la ONU decide a favor de la decisión que tomen los venezolanos en el país, y en el exterior poco será lo que tenga que decir Eliot Abrams o el mismo Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. También es posible que aún haciendo esa consulta, y siendo su resultado favorable a la intervención, la comunidad internacional, y en especial los Estados Unidos, sean reticentes, como lo demuestran las declaraciones de sus voceros diplomáticos, a dar ese paso trascendental. Porque iban a sacrificar soldados norteamericanos por un problema que nos buscamos nosotros. Eso ocurrirá cuando nuestro problema estalle de verdad para ellos. Esto es, la explosión de la droga y el terrorismo desde Venezuela. Y eso es porque ahora nuestro problema no les toca a ellos ni de lejos. Entonces los venezolanos deberán comprender que tarde o temprano esa intervención tendrá que tener lugar. El problema se agravará de tal manera que será imposible esconderlo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es más conveniente? ¿Hacerla ahora o después cuando costará más sangre? Porque aquí habrá un régimen fuertemente armado y consumado al servicio del delito internacional. Hasta ahora es un problema nuestro y de nuestros vecinos,
que soportan directamente el éxodo masivo de nuestra población y los problemas concomitantes que generan. Eso deberán preguntárselo ellos, no nosotros. Pero sin intervención militar, y como consecuencia de la consolidación del control de los grupos irregulares en nuestro territorio, con la desaparición progresiva de nuestras fuerzas armadas a favor del crecimiento de una milicia comunista altamente entrenada por Rusia, Cuba y el resto de los socios del régimen, Venezuela será el paraíso terrenal de exportación de la droga y el terrorismo en el mundo, en especial hacia los Estados Unidos y Europa. Ese es el panorama que les espera a los Estados Unidos y a Europa, no a nosotros que ya lo sufrimos en incipiente progresión, sino a quienes en el exterior se niegan a aceptar la gravedad de nuestra situación, escabulléndose de una obligación moral y política impuesta en una cumbre de la ONU en el año 2005. Lo más grave de todo eso es que como consecuencia de la paralización de la amenaza creíble que significaba una posible intervención militar internacional con fines humanitarios, el castrochavismo se afianza, y ahora amenaza con la detención del presidente encargado Juan Guaidó, despachando de un plumazo la esperanza de millones de venezolanos de comenzar a ver el fin de la pesadilla que significa este régimen de muerte. Como si esto fuese poco, también debemos lidiar con el avance de los sectores en la oposición oficial que claman por elecciones con el régimen, siendo funcionales aparte de la comunidad internacional que todavía cree en soluciones electorales con mafias criminales, y que quieren desesperadamente mirar para otro lado cuando violan derechos humanos porque les incomoda, tapando de esa manera los millones que le han robado a los venezolanos, tanto el régimen como su oposición cohabitante. No se horroricen, eso ya pasó cuando cremaban a los judíos en Europa. Cuando los venezolanos veamos evidente que le cambiaron el orden al mantra, desapareciendo el cese de la usurpación como primer postulado obligatorio para salir de esta pesadilla, sabremos que allí comenzará la fase más sangrienta de nuestra lucha por la libertad.